Bienvenidos, bienvenidas a Mujer a Tres Tiempos. Hoy comenzamos con un balance positivo y con un tema pues que nos afecta a todos. Para estar vivos, para satisfacer nuestras necesidades, pues consumimos muchísimas cosas y hay tendencias muy específicas de consumo pues que pueden ir variando con el tiempo. Yo recuerdo que en mi niñez habían también prioridades de consumo. Por ejemplo, en mi casa, para mi papá, lo importante primero era comida, salud y educación. O sea que las tendencias de nuestra familia estaban muy basadas en las necesidades básicas de sobrevivencia. Sin embargo, el mundo evoluciona cada día y hemos llegado a un punto en que no solamente tenemos las necesidades básicas que solamente conocemos nosotros, sino que incluso hay carreras, hay disciplinas, pues que se concentran en inducirnos necesidades, no crean necesidades y lo logran muy bien. Entonces, ¿hasta qué punto eso es bueno? ¿Hasta qué punto debemos protegernos? ¿Verdad? Y cómo también dándose una oferta de productos y servicios que vayan a satisfacer nuestras reales necesidades y no crear necesidades superfluas que después uno no sabe ni qué va a hacer con ellas. Bueno, el asunto es que yo lo vivo en carne propia como ser humano que está viva en este mundo y que se descubre cada día inducida a consumir cosas innecesarias. Pero hay muchísimos más detalles sobre este tema y es por lo que he invitado a Ángela Santana, que ya no debiera ser una invitada, sino debiera tener una sesión fija en este programa para que nos des luz, Ángela. ¿Cuáles son estas tendencias de consumo? ¿Hay conductas de consumo? ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que está pasando en este mundo? Explícame. Bueno, tal cual como tú explicaste, bueno, primero, muchísimas gracias nuevamente por la invitación. Es que esto es una invitación, es que Esto esta es es tu casa. nuevamente la casa, cierto, cierto. Tal cual como tú comentaste, la pirámide de Maslow, que es la que habla de las necesidades básicas, que todos lo conocemos, porque son comer, vivir, seguridad y otras necesidades. Tener un techo. Tener un techo, la convivencia, lo emocional, satisfacer el aspecto emocional. ¿Qué sucede? En la historia, en evolución, se han visto algunos cambios que afectan esas necesidades. No es porque cambian las necesidades, sino que hacen de esas necesidades un elemento como más Imprescindible. imprescindible, más que imprescindible, es que sean como más profunda de analizar. ¿Por qué? Porque nosotros los seres humanos tenemos lo que se llama sesgos cognitivos. Tomamos decisiones a veces no racionales, tal como lo dice la teoría de la economía conductual, porque nos vemos influenciados por elementos externos a nosotros. Por ejemplo, para tomar o para poder adquirir un servicio de seguro, a veces procrastinamos eso, porque tenemos un sesgo cognitivo de que no lo necesito hoy. Entonces, hay muchos elementos que hoy en día, por la avalancha de oferta que tenemos, se nos complica tomar las mejores decisiones de consumo. Entonces, ya estamos no solamente tomando información para elegir un bien necesario, sino que también estamos tomando información para elegir el mejor bien posible, porque tenemos más información y con más información nos confundimos más o ampliamos ese sesgo, esos errores de decisión. Ok, ahí me estás hablando de dos cosas diferentes. No solamente, o sea, estoy viendo cosas diferentes. Primero es hacerte consciente de una necesidad, algo que en otros momentos pues ni siquiera evaluábamos y todavía, por ejemplo, yo lo veo en el país, habla de los seguros. A veces ni siquiera hacerte consciente, a veces es una demanda latente. Es decir, que simplemente por conocer esa oferta, tú te vuelves necesario, mejor dicho, se te vuelve necesario tener esa oferta. Y eso es lo que nos pasa regularmente con las redes sociales. Tal cual como tú dijiste en la introducción,
hay cosas que consumimos hoy en día que no necesariamente necesitamos. Sí. Pero es tal cual la banda ancha, los diferentes canales digitales, que nos hace sentir que verdaderamente la estamos necesitando. Sí, pero lo que dices, o sea, lo que veo es un asunto que es el crear la conciencia, porque es que me detengo ahí por el tema seguro. O Claro. sea, vemos en otros países, en países desarrollados, sobre que hay seguros para todo. Ujú. Aquí nosotros utilizamos los imprescindibles, o sea, ¿cuántas son las personas que quizás el bien donde tienen su mayor capital invertido no tiene seguro, como son las casas? ¿Qué tantas personas hoy día le ponen un seguro a su casa aún sabiendo que estamos en una zona ciclónica? Claro. ¿Ves? Exactamente. Ahora bien, lo que yo tratando como de entenderte, ¿verdad? Pero no solamente es eso, o sea, sino que esa parte que es la oferta, ¿verdad? Es poder tener la información y cómo viene una avalancha de información Ujú. que si bien es bueno por una parte porque tienes más opciones, ¿verdad? Ujú. También te pueden confundir y tomar decisiones que no necesariamente erróneas. van a satisfacer tus necesidades, Exactamente. sino que te van a crear un gasto que después Claro. es Y eso no totalmente... solamente perjudica al consumidor, también perjudica a aquellas empresas que quizás no puedan hacer grandes análisis, por ejemplo, de marketing, pero que hoy en día se han dado cuenta de la importancia entonces de evaluar esos cambios continuos del comportamiento del consumidor, porque si yo no evalúo esos comportamientos, entonces yo no voy a llegar precisamente a satisfacer esa necesidad puntual de ese cliente. Y lo que antes nosotros ya denominábamos segmento de mercado por ser grupos, ahora tenemos que el mismo segmento dividirlo por nichos, porque podemos ser dos mujeres de familia, madres, hijos, esposo, pero simplemente por el hecho de tener etapas y edades diferentes, ya tenemos diferentes tipos de necesidades. Por la etapa de la vida, por ejemplo, porque consumo más servicios digitales que tú. Entonces ya los mismos elementos externos va haciendo que aunque tú y yo nos parezcamos en cierta característica como mujer, ya necesitamos cosas diferentes. Entonces, las empresas también se ven afectadas porque ya no pueden ofrecer un marketing generalizado, Claro. sino que tienen que evaluar esos comportamientos para verdaderamente satisfacer esa necesidad, y se le aumenta la carga después de la crisis que hemos tenido, que no fue solamente una crisis financiera, también fue una crisis económica, social, cultural, emocional. De salud, o sea, de salud no solamente física, sino mental, o sea, Y es ahí que entra la cuarta revolución industrial de una forma u otra, a impactar aún más nuestro consumo. ¿Por qué? Porque quizás tú y yo tengamos generaciones distintas, yo use más canales digitales, pero eso no significa que aunque tú no lo uses con la misma dimensidad que yo, el sistema ya no tiene esa estructura. Entonces, los empresarios o las empresas, mejor dicho, tienen que crear estrategias enfocada en dos nichos diferentes. En aquel que consume mucha tecnología, que consume muchos servicios digitales, pero en aquel que es menos propenso a esos servicios, pero que también tengo que ofrecerlo porque de una forma u otra, donde quiera, ve una oferta digital. ¿Entiendes? que no necesariamente, que es lo que yo digo, o sea, los teléfonos celulares, los teléfonos inteligentes, todos los años sale uno. Uh-huh. Realmente tú necesitas eso que está en la oferta. Ese nuevo cambio. Pero ¿qué es lo que tú dices? ¿Qué sucede? No, yo no necesito eso porque yo soy muy básica. Yo tenía una computadora de esta marca a la que nunca le pude sacar provecho porque lo que tenía era tanto, ¿verdad? Que solamente aprender a usarla ya yo no disponía de ese tiempo ni de las habilidades para hacerlo. Pero ¿qué sucede? Cuando se generaliza el producto, me obliga a tener que adquirir algo que no necesitaba porque ya los otros tienen. O sea, como la dificultad de la comunicación, por ejemplo, con WhatsApp. ¿Quién no tiene WhatsApp? Claro.
Y es lo que te digo, cada vez que una empresa hoy en día oferta, independientemente del canal que oferte, van a haber algunos que van a comprar por necesidad, van a haber otros que van a comprar Por inducción. inducción y van a haber otros que van a comprar simplemente porque tienen Yes. un tipo de sesgo que lo hace tomar esa decisión, pero que no necesariamente va a la par con sus verdaderas necesidades. Y entonces, ¿qué hacemos con eso? Conocer bien. Lo primero es conocer, tanto el consumidor como el empresariado o las empresas deben conocer bien esos comportamientos. Y la cuarta revolución industrial nos habla mucho de tecnología artificial, de inteligencia artificial, nos habla mucho de data, pero detrás de esa data y detrás de esa inteligencia artificial existe comportamientos que nos lleva a diseñar esas nuevas estrategias digitales. ¿Cómo cuál? Y esos son los comportamientos que nosotros tenemos que conocer. Por ejemplo, hoy más que nunca tenemos que saber que esa automatización tiene que ser una automatización auténtica. Ese es el primer comportamiento que se ha modificado. La data demuestra desde hace más de 5 años, y se puntualizó el año pasado, de que las personas tienen mucho interés a todo automatizado. Lo que es el celular, como tú dices, el internet, todo lo compro por digital. Alexa, Siri. Alexa, Siri, todas esas ayudas digitales. Sin embargo, esas ayudas digitales, cuando tú haces la pregunta, el año pasado Euromonitor, una empresa grande, una firma europea grande de marketing de neurociencia, hizo una encuesta que cuando tú haces la pregunta de qué tan consciente o con tan buena relación tú quieres tener con un robot, el 58% aún quiere tener una relación con un humano cuando le ofrezca un servicio. Y que el proceso digital sea únicamente para conocer el servicio o luego de comprar el servicio. Pero para el momento de esa conexión, tiene que tener todavía un contacto con un humano. Y cuando se filtró esa información por etapa de edad, lógicamente, todos los que están por debajo de 35 tienen más interés en la robótica que todos los que están por encima de 35. Pero los que están por encima de 35 no significa que no están automatizados. Lo que significa es que esas herramientas tienen que ser utilizadas hasta una parte, porque al final, detrás de esa data hay comportamientos que me llevan a esa data. ¿Y cuáles son esos comportamientos? Bueno, esa esencia de ser humano que tenemos que mantener. Entonces, a veces queremos invertir ese marketing digital sin conocer esa conducta. Y hay que hacerlo al revés. Es invertir en ese marketing digital para conocer esa conducta y constantemente evaluar esa conducta del ser humano para realmente crear estrategias. Porque, como dije anteriormente, la crisis no solo fue financiera, no solamente tengo que crear estrategia de precio, también de adaptación de producto, porque también hemos sufrido una crisis social, una crisis política, una crisis cultural. Entonces, detrás de esa data es que me va a decir a mí cómo más o menos mi nicho de mercado se está comportando. Por ejemplo, otro comportamiento que hay que observar son los presupuestos limitados. Gracias a Dios, tanto en nuestro país están bajando las tasas de intereses. Y inclusive vimos la semana pasada en las noticias del sector económico que las autoridades redujeron el encaje legal. Hay actualmente montos para sacar préstamos de 9%. Hemos tenido una economía más sostenible, sectores económicos de mayor fuerza, se mantiene el turismo, logístico y transporte, el comercio se ha reactivado. Pero aunque pase todo eso, no solamente en República Dominicana, a nivel mundial, las personas van a mantener, la familia van a seguir manteniendo su presupuesto porque se vieron afectados. Entonces, tras una crisis financiera, las familias tienen que tomar decisiones de consumo directamente vinculado a sus ingresos y su capacidad de pago. Entonces, hoy en día existen dos tipos de consumidores: aquellos que van a comprarte las famosas marcas blancas o que van a buscar productos sustitutos, y la empresa se tiene que sentar. Yo creo productos sustitutos, yo puedo crear marca blanca, o aquellos productos que son productos, vamos a decirte, que no tienen sustituto y que son productos de lujo. Esas empresas que tienen productos de lujo tienen que crear estrategia de venta. Llévatelo hoy y me lo pagas mañana.
presupuesto o planificación por pago, contacto o relaciones a largo plazo. Es decir, o sea, ¿por qué? Porque estamos en una coyuntura que aunque las variables económicas se muevan, no va a ser directamente y de manera automática hacia el consumidor. Ok, pero aquí pareciera, o sea, y claro, es lo que manda este segmento, que son estrategias de mercado. O sea, estamos hablando, si yo estoy desarrollando un producto, yo tengo una empresa, pues necesito esta información para poder crear productos que satisfagan las necesidades creadas por lo que sea, pero que ya son una realidad. Ahora, todavía en el mundo habemos diferentes estilos de vida y diferentes tipos de ingresos, Claro. presupuestos totalmente diferentes. Entonces, ¿no se presenta ahí también una oportunidad para crear esos productos porque no es que puedan satisfacer necesidades, ¿verdad? Ujú. Reales, pero con un poder adquisitivo menor? Por supuesto. Por eso es que bien te puse los ejemplos de el presupuesto de aquellas personas que tienen capacidad de pago, vamos a ponerte limitadas, que fácil pueden cambiar de producto o buscar un producto más sustituto por el precio, Claro. ¿verdad? Pero aquellas personas, aquellas familias que compran productos de lujo, entonces esas empresas, para que sigan esas familias comprando productos de lujo, tienen que ofrecer estrategias de pago para que se mantengan esas empresas en el mercado. Igual tú Bueno, para aumentar, o sea, la población que puede consumir esos productos que son de un precio muy alto. por Porque supuesto. también, o sea, es analizar cuáles son esas necesidades creadas o no, pero existentes. Pero vamos a algo más básico, más común y más necesario para toda la humanidad. Y es la alimentación. Sí. Y la tendencia hoy, que producto de todos estos cambios, todos estos acontecimientos, hay una tendencia hacia la comida orgánica, Ujú, ¿verdad? exactamente. Entonces, si tú te pones a ver que son etiquetas, normalmente las que se comercializan en algunos centros de expendios de comida de este tipo son costosas. Exacto. Ahora, hay una población que, aunque merece una comida sana, no tiene la posibilidad económica de adquirir estos Ujú, productos? Entonces, ujú. hay alternativas y hay también un sector que puede satisfacer esas necesidades, como por ejemplo a tu huerto casero. Pero todo está en la estrategia que tú utilices para satisfacer ese que no tiene esa capacidad de pago. Claro. Porque dentro de los mismos cambios de comportamiento del consumidor hay una incoherencia entre dos cosas. Lo que son económicos, que son aquellas personas que son ecología, que lo orgánico, pero desde un punto económico. Cuando aquí nosotros dejamos de comprar el plástico y la sustitución más ecológica es más costosa. Entonces hay una incoherencia. Y eso no está pasando aquí, eso está pasando a nivel mundial, que hace que exista un sesgo de yo cambiar inmediatamente a consumir algo más barato o cambiar inmediatamente a consumir algo más caro, pero más saludable. Y tú es lo que tienes que analizar específicamente, y volviendo a la raíz de la conversación, ¿con qué segmento te quieres quedar? Ujú. Con el que quiere y tiene la capacidad de pagar eso sostenible, orgánico, que debería ser más barato, ¿verdad? O eso que tienen o no tienen la capacidad y por ende yo puedo buscar un producto sustituto. Entonces tú tienes que analizar y tú como familia también tienes que analizar qué tipo de productos tú vas a elegir. Si yo quiero llevar una vida saludable o si yo puedo de una forma u otra complementarlo con cosas que no sean, vamos a ponerlo en cierto caso, más orgánicos. Y una de las razones por las cuales hoy en día, en países más desarrollados, vemos como las familias están cultivando en sus hogares. Ujú. La Y agricultura estamos, vertical. exactamente, la agricultura vertical que está, porque deciden, como no puedo de una forma u otra, poner o tenerlo de afuera, yo decido hacerlo desde mi ambiente para poder realmente consumir.
Asimismo, hemos visto cómo existe hoy en día la cultura de no plástico y vemos como ya hay muchas invitaciones inclusive a eventos y demás que tú tienes que llevar inclusive tus propias herramientas para consumir. Y antes que eso era un absurdo, ya en ciertas culturas eso es algo normal. Sí, 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 sí. Vemos las ropas que son sostenibles. Ajá. Antes en una cultura como esta y en una cultura como la europea, tú no veías especialmente una mujer comprando una pieza de segunda mano y ahora es algo muy normal porque todas las situaciones, todas las coyunturas que han sucedido han hecho de una forma u otra que nosotros hemos cambiado nuestro comportamiento por una nueva necesidad. Esas son necesidades atadas al término financiero, al término presupuestario. Pero hay otras necesidades atadas a otros temas que tienen que ver, por ejemplo, con culturales, que tienen que ver con ese gran desarrollo tecnológico que existe y así sucesivamente. Pero mira, esto es muy, muy interesante porque nos da un balance positivo, porque a veces tú piensas, cuando hablamos de tecnología y el desarrollo que hay como decías, de la robótica, de los mismos productos tecnológicos que sí ciertamente te hacen la vida más fácil, Ujú. quien tiene menor poder adquisitivo dice, bueno, pues entonces este mundo se está acabando para mí. Exacto. Sin embargo, es una invitación a la creatividad tanto del consumidor como de las industrias y de las personas que quieren proveer esos productos. Hay alternativas Claro. para poder satisfacer necesidades reales, adaptadas pues a las posibilidades que tiene De cada quien. cada quien, perfecto. Y déjame decirte, hay un elemento muy importante que está sucediendo hoy en día, que se llama la reducción del scroll. El scroll es la cantidad de veces que vemos la pantalla o la cantidad de veces que interactuamos con la pantalla de celulares. Ya hay empresas que están evaluando desde el año pasado cuántas veces las personas realmente utilizan un app y se dieron cuenta que había un gran porcentaje de apps que las personas ya eliminaban porque estaban saturadas de información. Sí. ¿Qué es lo que sucede con nosotros con los periódicos locales? Es una realidad. Tantas noticias negativas han saturado y hoy en día tú haces un levantamiento de cuántas personas siguen periódicos locales y realmente hay un grupo que te va a decir, mira, lo dejé de seguir porque cada vez que me levantaba, ese ánimo se me caía para abajo. Entonces, ya hay empresas que están evaluando ese tipo de comportamiento en la pantalla del ser humano y se están enfocando en crear marketing, en crear servicios, en difundir su información de la manera más, no solamente eficiente, sino más atractiva y eficiente en tiempo, para que yo como consumidor me detenga a verlo. Ahí hay un tema también de responsabilidad personal, o sea, saber que esta es la realidad, que hay personas que quieren desarrollar sus empresas, que quieren colocar sus productos, pero yo también tengo que estar alerta y cuidarme y o sea, hacerme consciente de cuál es mi Pero realidad eso y mi depende necesidad. de tu conducta. Claro, Y justamente el primero que utilizaba la psicología para vender es el mercadólogo. Entonces, el mercadólogo le beneficia de una forma u otra crear una conducta o para poder atraer esa venta. Y ese es su trabajo. claro que eso. Pero ya hoy en día, con la economía conductual, los gobiernos y demás realmente actores evalúan que vamos con esa información, con la conducta, conociendo la conducta del ser humano, poder ayudarlos, crear empujoncitos, nudge, para que tomen la mejor decisión de consumo. Claro. Porque la economía conductual lo que te dice es que nosotros tenemos sesgos normales como ser humano porque no somos 100% racionales. Entonces, mi conducta ante un producto no es la misma que tu conducta ante un producto. Tú misma dices, bueno, tenemos que tener la responsabilidad emocional de no tener que tener tantas apps, de que no tener que tener celular continuamente, pero no necesariamente es mi conducta. Entonces, y todo eso lo que ha provocado, más que provocado, ha impactado, ha tenido un efecto
colateral en la salud mental de las personas, Claro. porque no todo el mundo tiene los mismos sesgos. Y por eso hoy en día, detrás de esa data hay conducta. No debemos ver la data, no debemos ver la creación de la data, la tecnología, lo que me da la economía digital, que es lo que yo veo, sino el comportamiento que generó esa data. Es como estamos hablando los economistas que nos especializamos en estas áreas. No solamente tener la data, es quién te la va a analizar y quién te va a llevar a utilizar esa data para beneficio, porque hay muchas personas que no van a ser para un beneficio positivo, pero hay otros que sí van a ser como para un beneficio Claro que positivo. sí. Y hay que desarrollar el discernimiento. Ángela, muchísimas gracias. Tú Siempre. sabes que esto podemos hacer como 3 o 4 programas más, Sí, es muy que, profundo el tema, la que verdad. tú estás comprometida a, a venir a darnos luz sobre esto y otros temas. Así que muchísimas gracias. Te esperamos nuevamente. A ustedes continúen con nosotros que aún hay más en Mujer a Tres Tiempos.